esta clase vamos a ver un poco la anatomía normal del sistema nervioso, cuello, tórax y abdomen. Es una herramienta fundamental para el resto del curso y también para la práctica diaria de cada uno, que manejen bien la anatomía, así que les recomiendo muy especialmente que presten atención. Y al final de la clase hay una cita, una referencia de internet donde pueden buscar una profundización de la anatomía o más datos para que tengan una mejor comprensión de toda la anatomía para aprovechar el resto del curso. Empezamos por el sistema nervioso central, donde vamos a tener los ventrículos laterales, estructuras vasculares, los ganglios basales, los hemisferios cerebrales con sus diferentes lóbulos, el cerebelo y el tronco del encéfalo. Tanto para el sistema nervioso central como para el resto del organismo, la diferente atenuación que reciben los rayos X por la composición de los órganos y estructuras se va a expresar en una escala de grises, donde lo más denso es el calcio, que aparece hiperdenso o blanco. Luego la sangre fresca, que es también hiperdensa o blanca, menos que el calcio. Luego, en el caso del sistema nervioso central, la sustancia gris, que se va a ver de un gris intermedio claro, la sustancia blanca de un gris más oscuro. El líquido cefalorraquídeo, como el líquido en todas las partes del organismo, se ve hipodenso o negro. La grasa es aún más negra, también hipodensa. Y el aire, que al ser lo menos denso de todo, es lo que se va a ver más negro de todas las restantes estructuras que podamos ver. En un ejemplo de un corte de cerebro, acá lo vemos en la práctica. Esta zona ampliada, vamos a ver el líquido del ventrículo lateral, el líquido cefalorraquídeo bien negro, la sustancia blanca de un gris intermedio más oscuro, la sustancia gris de la corteza de un gris más claro y el hueso bien blanco. ¿Cómo miramos una tomografía del sistema nervioso central? Bueno, tenemos que prestar atención a diferentes cosas. Primero, la simetría. Por suerte, el sistema nervioso central, el cerebro, es simétrico. Eso nos va a ser de gran ayuda para detectar fácilmente cualquier alteración. Vemos dónde está la línea media, si está desplazada o no. Al conocer la anatomía, vamos a prestar atención en la diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca, dónde están los ventrículos, cómo es el espacio subaracnoideo, las cisternas. La ventana, esto aplica no para cuando vemos una placa en un negatoscopio, sino cuando vemos un estudio especialmente en la computadora, donde podemos mover o jugar, entre comillas, con esa ventana y cambiarla para ver parénquima, para ver el hueso, o una ventana intermedia que después les voy a explicar que es para ver especialmente los hematomas subdurales. Bueno, aquí tenemos unos cortes de tomografía normal desde la fosa posterior hacia más cefálico. En la fosa posterior vemos los hemisferios cerebelosos. Tenemos que prestar atención siempre al cuarto ventrículo, que tiene esta forma de boca triste, que esté presente, el tronco encefálico. Acá estamos en un corte más arriba, donde vemos las cisternas, los valles silvianos. Seguimos viendo todavía la fosa posterior con los hemisferios cerebelosos, el tronco, un corte un poco más cefálico. Tenemos los ventrículos laterales, vemos la línea media, la diferencia entre sustancia gris en los surcos y sustancia blanca, y un corte bien superior, donde ahí también podemos apreciar línea media, sustancia blanca y sustancia gris.
Bueno, en pediatría se agrega algo más que es la mielinización. La mielinización es diferente, va progresando a medida que el chico crece. Esta es una tomografía de un paciente de un día, al año y a los 2 años. La mielinización progresa de caudal a cefálico y de dorsal a ventral. Por lo tanto, los lóbulos occipitales se mielinizan antes que los frontales y el tronco dorsal antes que el ventral. Esa mielinización va a progresar más rápidamente en las áreas que funcionalmente se usan antes, en los primeros años de vida, y ese progreso es bien rápido durante los 2 primeros años y luego se enlentece. En resonancia es más fácil ver la mielinización. Acá vemos una resonancia intraútero de un feto de 28 semanas. Al día de nacimiento vemos que la sustancia blanca es bien hipodensa, o sea, hay muy poca mielina. Eso se expresa también en la resonancia, que se ve bien hiperintensa, y cómo va progresando a lo largo del tiempo esa mielinización. Son cortes de resonancia en T1 y en T2. A modo de ejemplo, ya un paciente de 12 meses, la estructura del cerebro se la observa más madura, hay más mielinización, o sea, ya no es tan blanca la sustancia blanca en el T2 de la resonancia. Y a los 24 meses o a los 2 años ya se asemeja mucho a un cerebro maduro y vemos que ya la mielinización es prácticamente completa. En el cuello, siguiendo de arriba para abajo, ¿qué es lo que vamos a ver o analizar en las tomografías de cuello? Bueno, tenemos estructuras vasculares arteriales, estructuras vasculares venosas, la vía aérea, los ganglios. ¿Cómo se ve esto en tomografía? Bueno, acá tenemos algunos reparos anatómicos, no vamos a analizar punto por punto todos los cortes de cuello, pero vamos a tener la vía aérea, como habíamos visto en las unidades de Hounsfield, en la tabla de unidades de Hounsfield, como tiene aire, es bien hipodensa. Acá estamos viendo la epiglotis, que tiene esta forma tan característica, y luego más caudalmente la tráquea. A ambos lados del cuello podemos identificar bien claramente las glándulas parótidas, las ramas del maxilar inferior. Otro reparo anatómico importante que podemos seguir a lo largo del cuello es el músculo esternocleidomastoideo, que lo vamos siguiendo en todos los cortes. Las glándulas submaxilares, la lengua y la glándula tiroides por delante de la tráquea. Bien denso, cálcico, tenemos el maxilar inferior, los cuerpos vertebrales, y este es un estudio con contraste donde vemos la carótida y la yugular, que también las podemos ir siguiendo en los diferentes cortes en todo su trayecto. Los grupos musculares, los restantes grupos musculares los vemos de un gris intermedio, y la grasa del tejido celular subcutáneo hipodensa, no tanto como el aire. Ya en el tórax también vamos a ver estructuras vasculares venosas, los grandes vasos y los tejidos blandos en esta ventana, que es lo que se llama ventana de mediastino. Vamos a ver en el tórax que tiene la particularidad de tener 2 ventanas, para mediastino y para pulmón. Bueno, acá están marcados los niveles de corte. Este corte más superior, que atraviesa los grandes vasos. Vamos a ver la vena cava superior, el tronco brachiocefálico, la carótida izquierda y la subclavia izquierda. Esta es la vena innominada,
bien hipodensa porque tiene aire la tráquea y por detrás de la tráquea el esófago. Podemos ver otras estructuras bien densas que son las costillas, el cuerpo de la vertebral, el esternón, las escápulas y todo lo gris intermedio son los grupos musculares. Un corte más abajo que pasa por el callado aórtico, vamos a seguir viendo el trayecto de la vena cava superior, el arco aórtico, la tráquea y en otro corte más inferior ya empezamos a ver aorta ascendente, aorta descendente, tráquea y seguimos viendo la vena cava superior. Es importante ver, tratar de imaginar tridimensionalmente las estructuras alargadas, por ejemplo, o como serían los vasos, en todo su trayecto. Una estructura importante para los que hacemos pediatría es el timo, que va variando su forma y tamaño a lo largo de los años. Acá tenemos un ejemplo de una tomografía de un paciente de 3 meses con contraste, por eso vemos las estructuras vasculares teñidas, donde se ve un timo de gran tamaño. Ya un chico de 10 años es más pequeño el timo, que se ve de un gris intermedio, y a los 17 años hasta los 25 puede llegar a verse el timo. Siempre lo vamos a buscar por delante en el mediastino anterior, por delante de las estructuras vasculares. Acá seguimos con los cortes de tórax más caudales. Habíamos dejado estamos un poco más por debajo del callado aórtico, entonces vamos a tener aorta ascendente, aorta descendente, vemos la vena cava superior y la rama izquierda, de la arteria pulmonar. Este es un corte muy característico donde vemos las dos ramas de la arteria pulmonar. Seguimos viendo por delante la aorta descendente, la vena cava superior. Seguimos bajando, ya vemos el corazón, la aorta descendente. Podemos llegar a ver las cavidades cardíacas, aunque la tomografía no es el método apropiado para evaluarlas. Podemos identificar ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, aurícula izquierda y las venas pulmonares llegando a la aurícula izquierda. En el tórax, como habíamos dicho, teníamos la ventana de mediastino y la ventana pulmonar. Estos son cortes de ventana pulmonar que nos sirven precisamente para evaluar el parénquima pulmonar. Entonces no tenemos tanto diferenciación de matices de grises como veíamos en la ventana del mediastino. Esta es una ventana más, si se quiere, blanco-negro, porque lo que prioriza es ver la estructura del pulmón, que es básicamente aire. Entonces, en esta ventana vemos qué es lo que está pasando con el parénquima pulmonar. Ya no podemos identificar las estructuras vasculares, ni los ventrículos, ni nada, porque se ve todo blanco. Y podemos ver la segmentación. Esto sirve para identificar bien dónde están las estructuras cuando queremos definir un nódulo, una masa o dónde está cualquier patología. Utilizamos la nomenclatura de la segmentación pulmonar. Esto en cualquier... hay muchas páginas de anatomía que explican bien la segmentación pulmonar. No nos vamos a detener en eso, pero lo vamos a ir viendo a lo largo de las diferentes clases cómo se hace esa segmentación. Herramientas para evaluar el pulmón. Tenemos el corte estándar, que ahora con los tomógrafos multislice suele ser de 5 milímetros, que nos da una imagen general de el parénquima pulmonar y sus estructuras vasculares y si hay alguna patología. Los cortes de alta resolución, que son cortes de 1 milímetro, donde ya es más preciso el estudio del intersticio pulmonar. O sea, es como un corte
de microscopio casi a bajo aumento. Entonces vemos en este caso, por ejemplo, que hay un engrosamiento del intersticio del pulmón, un pequeño nódulo. Ya no podemos distinguir, como en el corte estándar, que se ve un poquito un pedacito del trayecto del vaso. Acá todos los vasos parecen, si se quiere, puntos o comas, pero no podemos seguir el trayecto de un vaso. Acá tenemos una comparación entre este mismo corte estándar y una especie de filtro o herramienta que utilizamos, que es el MIP, que es la máxima intensidad de proyección, que hace como una especie de engrosamiento artificial de ese corte, que lo que nos permite es, por ejemplo, este es el mismo corte estándar y el mismo corte aplicado al MIP, ver con más claridad, por ejemplo, los nódulos pulmonares. Realza eso, las imágenes, las pequeñas imágenes sólidas que pudiera haber en el parénquima pulmonar se realzan con el MIP. Otras herramientas que podemos tener con los tomógrafos multislice son, por ejemplo, la endoscopía virtual, que quizás es útil para una primera aproximación si lo necesitara el endoscopista. Es una reconstrucción que ve la superficie, no podemos tener detalle exacto de las lesiones, sino el abombamiento que hicieran sobre la pared de la tráquea y de los bronquios, pero no una precisión en cuanto a su calidad de la lesión. También tenemos reconstrucciones de la vía aérea, o podemos hacer reconstrucciones multiplanares para ver con más detalle los bronquios y sus ramas, o si hubiera alguna malformación o alguna patología de la caja torácica, como en este ejemplo un pequeño osteocondroma, lo podemos ver con una reconstrucción de la parrilla costal en 3D. Bueno, ahora pasamos al abdomen. Vamos a ir viendo de a poquito todas las estructuras que hay en el abdomen, en los cortes. Esos son cortes con contraste. Identificamos que tiene contraste porque vemos teñida la aorta. En este corte bien superior del abdomen, que también se ve en las tomografías de tórax, porque siempre se llega hasta el abdomen superior. Vemos el hígado, un pedacito del vaso, la aorta, por delante de la aorta el esófago, parte de la parrilla costal, la pared torácica y la columna vertebral. En un corte más inferior seguimos viendo el hígado con las venas suprahepáticas, derecha, media e izquierda, desembocando en la vena cava inferior. Por delante del cuerpo vertebral vemos la aorta bien teñida, el vaso, empezamos a ver la cámara gástrica y parte del colon. El páncreas. El páncreas a veces presenta una dificultad para verlo porque no siempre está bien horizontal, a veces tiene la cola un poco más para arriba o para abajo. Entonces lo vamos a ver no en un solo corte todo entero, sino lo vamos a ver en varios cortes. Este sería el páncreas ideal, pero casi nunca sucede. Muchas veces está así, entonces vamos a ver en un corte un poquito de la cola, en otro corte un poquito del cuerpo, en otro corte la cabeza. Como ejemplo, yo elegí un estudio donde tenía el páncreas de esta manera para que lo vean lo que les quiero decir. Bueno, seguimos reconociendo el hígado, estamos viendo el polo superior del riñón derecho, nos ubicamos y vemos el vaso, parte del ángulo esplénico del colon y la cola del páncreas. Para identificar la cola del páncreas podemos tomar como reparo anatómico la vena esplénica. Siempre por delante o en relación a la vena esplénica está el páncreas.
Otro corte un poquito más abajo, seguimos viendo el hígado, ya los riñones, son fáciles de ver a ambos lados de la columna, la aorta, el polo inferior del vaso y vemos otro pedazo de páncreas. En este corte estaremos viendo la cola, por ahí, acá ya estamos viendo un poco del cuerpo y de la cola, sería un corte más o menos por acá. Y seguimos bajando. Estos son cortes más inferiores, el hígado que se reconoce bien fácil, seguimos viendo parte del páncreas, cuerpo del páncreas, y ya identificamos otras estructuras vasculares. Partiendo de la aorta vemos salir el tronco celíaco, de este lado de la aorta vemos la vena cava inferior, los riñones, ya nos queda poquito de vaso. Otro corte más abajo, vemos salir la arteria mesentérica superior de la aorta, la vena cava inferior, los riñones. Acá vemos la vena esplénica y por delante parte del páncreas. Seguimos bajando y ya vamos a tener los ilios renales, la arteria renal izquierda que sale de la aorta, la arteria renal derecha, no siempre salen juntas, a veces un poquito una más arriba, otra más abajo, la vena cava inferior y seguimos viendo páncreas. Bueno, los polos inferiores, en este corte más inferior, los polos inferiores de los riñones, la vena cava inferior, que a diferencia de estos cortes más superiores es más hipodensa. ¿Por qué? Porque todavía no está recibiendo sangre contrastada. A veces en la confluencia de las venas renales con la vena cava se hace una turbulencia que no debe confundirse con un trombo, porque en esta parte está recibiendo sangre sin contraste que viene de los miembros inferiores y de la parte inferior del abdomen y sangre contrastada de los riñones. Entonces no se preocupen, la vena cava inferior en los cortes más inferiores en una fase arterial del contraste está sin teñir, pero no significa que no esté permeable. Acá estamos viendo parte también del colon transverso y ya dejamos de ver el páncreas y vemos el duodeno que cruza también por delante de la vena cava inferior y de la aorta. En pediatría los pacientes, sobre todo los más chiquitos que llevan anestesia, es difícil que tengan el marco duodenal teñido por el ayuno que tienen que hacer por la anestesia, pero siempre se puede pescar alguna burbujita aérea o hay formas de identificarlo. También vemos la vesícula biliar, que como contiene líquido es hipodensa, no tan hipodensa como el aire del colon y es un poquito más densa que lo que sería la grasa del tejido celular subcutáneo o la grasa intraabdominal. Tenemos que ir familiarizándonos con las diferentes escalas de grises de las estructuras que vamos analizando. Seguimos bajando en el abdomen. Otro reparo anatómico importante para tener en cuenta son los músculos psoas, siempre a ambos lados de la columna vertebral, la aorta. Vemos con el contraste oral el intestino delgado, que tiene contraste bien denso, aire bien hipodenso. El colon, si se fijan, es diferente cómo se ve el colon, que tiene materia fecal que se mezcla con el contraste, y es diferente del intestino delgado, que es predominantemente líquido, es más homogéneo como se ve. En el colon tenemos más aire también para ir identificando las diferencias. Entonces, intestino delgado, colon, parte del colon sigmoides, otra parte del colon, los músculos psoas. Aquí ya la aorta se ha bifurcado en las arterias ilíacas y seguimos bajando. Los músculos psoas se transforman en psoas ilíaco, bien pegado a las alas ilíacas. Acá tenemos las alas ilíacas, empezamos a ver el hueso sacro, los músculos glúteos.
Siempre prestar atención a todos estos espacios grasos que son normales a la grasa del tejido celular subcutáneo para ir familiarizándose con las densidades. Bueno, ya estamos más a nivel de la pelvis. Vemos el colon sigmoides con la imagen como que se dice como en miga de pan, que mezcla contraste, materia fecal y un poquito de aire. Empezamos a ver la vejiga, que como tiene orina es líquida, la vemos hipodensa. En los cortes más tardíos vamos a ver que tiene un nivel líquido porque le va llegando la orina contrastada de los riñones. En este caso es una fase muy temprana, la vemos solo hipodensa. Empezamos a ver el techo de los acetábulos, los músculos, los planos grasos intermusculares. Seguimos viendo la vejiga en cortes más inferiores, el sigmoides, el recto, las cabezas femorales, el pubis, la grasa pararectal, bien hipodensa, como siempre que busquemos ver si la grasa intraabdominal está afectada o no, podemos tener como referencia la grasa del tejido celular subcutáneo. Este es nuestro parámetro. Si está igual es porque está bien. Vemos algunos pequeños ganglios. ¿Qué cosa tenemos que tener en cuenta también como importante? Evaluar las mismas estructuras anatómicas, cómo es el comportamiento en los distintos tiempos del contraste y sin el contraste. Acá vemos el mismo corte, sin contraste, con contraste en fase arterial y un contraste tardío. Sobre todo es fácil de ver en los riñones, sin contraste, la fase arterial tiñe la corteza renal y en los cortes tardíos ya vemos que está eliminando el contraste renal y el contraste endovenoso y se tiñe todo lo que es el aparato excretor. La fase arterial nos es muy útil para ver cómo refuerzan las estructuras vasculares e identificarlas, pero conociendo la anatomía también podemos identificarlas en los cortes sin contraste. Otros ejemplos de sin contraste, con contraste, cómo podemos ver las estructuras vasculares, la vena cava, las venas suprahepáticas igual se ven, la vena porta, acá vemos las ramas de la vena porta, se ven hipodensas en sin contraste y con el contraste se ven más densas, la vena esplénica que dijimos que tenemos que tener en cuenta para poder lograr identificar el páncreas siempre por delante, la arteria aorta, obviamente. Otra de las herramientas que podemos contar en la tomografía multislice es la angiografía. Esta es una angiografía digital que tiene un detalle insuperable, pero podemos lograr una aproximación con la tomografía multislice con contraste. No hay angiografía sin contraste. Donde identificamos la aorta, las ilíacas, las arterias renales y todas las pequeñas, los vasos más pequeños. No con este detalle, pero igual pueden identificarse. Acá estamos viendo la parte del callado aórtico y los vasos supraaórticos. Acá llegamos al final. Si quieren visitar esta página, es muy interesante, tiene bastante de anatomía. Les sugiero que antes de las próximas clases la revisen, y que es la herramienta fundamental para poder interpretar todo lo que después vamos a seguir viendo y que les quede como material de consulta anatómica para evaluar cualquier paciente que tengan en el futuro. Bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido la clase de anatomía. Es solo un pantallazo general de la anatomía. Busquen la referencia que está citada en la clase o cualquier otra referencia de internet o de libro de anatomía por cortes para estar bien preparados para el resto del curso.